Hoy vamos a estudiar la clase 12 de Introducción al Antiguo Testamento. En la clase anterior estudiamos que Salomón sucedió a David en el trono, su construcción del templo y su forma de gobernar el reino. La historia del rey Salomón fue de gran enseñanza para los israelitas durante el cautiverio. Pues enseña cómo ellos salieron de su patria y llegaron a vivir cautivos en Babilonia. El resto de la historia de Crónicas, posterior a Salomón, también está profundamente relacionado con la enseñanza de la historia de Salomón. Los israelitas desatendieron las advertencias de los profetas de Dios. Por eso fueron juzgados, destruidos y llevados al cautiverio. El libro de Crónicas no solo enseña la causa del juicio de Dios contra el pueblo israelita, sino también que Dios aún no los ha abandonado. Así como Dios sigue acordándose de Salomón y David sigue acordándose del pueblo israelita. En primero de Crónicas 11:36 vemos que Dios hará que siempre haya linaje real para David. Si bien Dios derramó su juicio de división del reino a causa de la apostasía de Salomón, debido al pacto eterno con David, Dios guardaría la dinastía de David. En este sentido, la otra enseñanza de Crónicas es que, a pesar del juicio de Dios, Dios no se olvida de su promesa a David y sigue compadeciéndose de Israel y salvándola. Ahora veamos el contenido de primero de Crónicas 12. Luego de primero de Crónicas 12, Dios levanta a Jeroboam y le entrega a él 10 tribus de Israel y funda el reino del Israel norte. Luego levanta a Roboam, hijo de Salomón, como rey del reino del sur, Judá. De este modo, el reino de Salomón se dividió. Roboam era un terco que no escuchó las peticiones del pueblo y a causa de su ambición de poder perdió 10 tribus del norte de Israel. Finalmente, las tribus de Judá y Benjamín llegaron a ser gobernadas por Roboam, hijo de Salomón.
Exceptuando las tribus de Judá y Benjamín, el resto de las 10 tribus fueron gobernadas por Jeroboam. Le tocó a Jeroboam gobernar a las 10 tribus de la parte norte de Israel, pero Jeroboam se preocupaba de algo. Se trataba de las 3 festividades anuales a nivel nacional en las que todos debían congregarse en el templo de Jerusalén para adorar a Dios. Jerusalén era el único lugar elegido por Dios para la adoración y el lugar donde se debía celebrar las festividades a nivel nacional. Por lo tanto, aunque el reino estaba dividido, aún así, el reino del norte de Israel debía ir a Jerusalén para la adoración. Jeroboam pensó que si el pueblo del reino del norte guardaba las festividades subiendo a Jerusalén, finalmente lo traicionarían. Por eso Jeroboam pensó en una estrategia. Erigió 2 altares, uno en la región del norte en Dan y otro en la región del sur en Betel. Fabricó becerro de oro e hizo que lo idolatraran. Capítulo 12, verso 29. Esto no se trataba de adorar a una nueva deidad llamado becerro de oro, sino que estaba uniendo al becerro de oro con Jehová, a quien los israelitas ya estaban adorando, haciéndoles creer que el becerro de oro es Jehová. Así les hacía rendir culto al becerro de oro. Sabemos que ya tempranamente Aarón y los israelitas se habían levantado un becerro de oro. ¿Por qué Aarón y los israelitas se habían fabricado un becerro de oro? Porque el pueblo no veía a Dios y tampoco estaba Moisés allí, porque había subido al monte Sinaí para recibir la ley. El pueblo estaba miedoso en medio del desierto desolado y sintieron la necesidad de un ser divino que los guiara. Por eso ellos se hicieron un becerro de oro y dijeron que ese becerro de oro es el Dios Jehová que los guió desde Egipto. El pecado del pueblo consiste en que se hicieron una imagen de Dios para consolarse con algo visible y asegurarse la tranquilidad. Esto es un terrible pecado. Ahora Jeroboam estaba cometiendo el mismo pecado.
Jeroboam sintió miedo de que los israelitas lo abandonaran luego de guardar las festividades, yendo 3 veces al año al templo de Jerusalén. Por eso, para asegurar su tranquilidad, se edificó un becerro de oro. Jeroboam nombró sacerdotes a personas que no eran de la tribu de Leví. Además cambió la fecha de la fiesta de los tabernáculos, que era el 15 de julio, a 15 de agosto. Aunque externamente idolatraban al becerro de oro, la forma de adoración era similar al culto a Jehová. Esto es idolatría del becerro de oro. Capítulo 12, versos 31 y 32. ¿Cuál es el gran problema con la idolatría del becerro de oro? Se trata de no confiar en la protección de Dios, sino de un intento humano por asegurarse su propia tranquilidad. Esto es incredulidad. Nosotros también debemos gozar de la seguridad en medio de la guía de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Pero cuando intentamos vivir apoyados en las cosas del mundo con nuestros propios esfuerzos, esto se constituye en becerro de oro. Dios envió a un profeta a Jeroboam para reprenderle. En Primero de Reyes 13:2 vemos que el profeta profetiza que un rey llamado Josías quebrará y ensuciará el altar levantado por Jeroboam. Cuando el profeta proveniente de Judá terminó de profetizar y estaba regresando, un anciano profeta de Betel quiso conocerlo. Este anciano profeta invita a comer a su casa al profeta proveniente de Judá. Este profeta de Judá rehúsa la invitación diciendo: Dios me ha dicho que no coma, ni regrese por el camino por el que vine, sino por el camino que Dios me indica. Sin embargo, este profeta de Betel no atiende sus palabras y engaña al profeta de Judá. El viejo profeta le dice que Dios le acaba de hablar diciendo que lo lleve a su casa para comer juntos. Esto fue un engaño del viejo profeta. El profeta de Judá no supo discernir las palabras del viejo profeta
y fue a comer con él. Entonces escuchó las palabras de juicio de Dios por boca de aquel viejo profeta. El profeta de Judá morirá. Conforme a la palabra de Dios, el profeta de Judá muere atacado por un animal en el camino. Esto es una representación que anticipa qué pasará con los reinos del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. El reino del norte, Israel, será destruido a causa del becerro de oro de Jeroboam. El reino del sur, Judá, también será destruido por imitar al reino del norte, Israel, y traicionar a Dios. Podemos observar estas palabras de Crónicas. Luego de esto, en la historia del reino del norte, Israel, los reyes de Israel continuaron repitiendo el pecado de Jeroboam. Jeroboam se enferma y muere, pero su dinastía se termina en la época de su hijo Nadab. Baasa genera una rebelión y destruye la dinastía de Jeroboam y establece una nueva dinastía en Israel. 15:27. La dinastía de Baasa también finaliza en la época de su hijo y con Zimri comienza una nueva dinastía. La dinastía de Zimri es también destruida por el levantamiento de Omri y comienza la dinastía de Omri. El hijo de Omri es el famoso rey Acab. Capítulo 16, versos 16 y 28. De este modo, el reino del norte, Israel, que comenzó con Jeroboam, llega a ser un reino inestable, de continuos cambios de dinastías y rebeliones. En el reino del norte, Israel, todos por igual cometieron idolatría del becerro de oro y no se apartaron de este pecado y sufrieron el juicio de Dios. Obviamente el reino del sur, Judá, que comenzó con Roboam, el hijo de Salomón, también era malo, pero no se levantaron nuevas dinastías. En Judá, luego de Roboam, le sucede a Abiam y después el rey Asa, capítulo 15, versículo 9. Comparemos las dinastías del reino del norte, Israel, y la dinastía del reino del sur, Judá. Las dinastías del reino del norte, Israel, son inestables. Comparado con eso, en el reino del sur, Judá, hay continuidad de una misma dinastía.
¿Por qué? Porque Dios cumplió con su pacto hecho a David sobre su dinastía. Primero de Reyes 15:15. Así, en el reino del norte de Israel, las dinastías sufrían continuas dificultades y rebeliones. En cambio, en Judá jamás hubo cambio de dinastía, sino que la misma continuaba. De este modo, Judá recibió la misericordia y gracia de Dios. Reyes dedica mucho espacio sobre la dinastía de Omri en el reino del norte de Israel, porque es una dinastía que ejerció gran influencia en Israel. Fue el rey Omri que estableció a Samaria como la capital de Israel. Falleció Omri y llega al trono su hijo Acab. Este es el rey que adopta la religión de Baal como la religión oficial de Israel. Porque Acab se casa con la princesa sidonia Jezabel y adopta la idolatría de Baal, ídolo de los sidonios. Capítulo 16, verso 31. Dios reprendió mediante el profeta la idolatría del becerro de oro de Jeroboam. Del mismo modo, con respecto a la idolatría de Baal de Acab, Dios levanta a Elías para reprenderle y juzgarle. Dios advierte que no les dará lluvia durante muchos años. Luego de proclamar esa profecía, Elías se trasladó a otra parte. Elías se fue a Sarepta de Sidón, donde se adoraba a Baal, y cuidó en ese lugar a una viuda y su hijo. Capítulo 17, verso 9. Dios hizo vivir a una mujer extranjera de Sidón, la alimentó y la salvó. Elías también revivió al hijo de la viuda de Sarepta. Elías da a conocer que solamente Dios es el que da la sequía, el alimento y la vida. Cuando los israelitas rechazaron a Dios, Dios envió a Elías a una mujer pagana para que creyera en Dios. Jesús también vino para salvar a su pueblo, pero cuando éstos lo rechazaron, tomó a los gentiles como pueblo de Dios. Originalmente no somos judíos. Pero mediante la fe en Jesús somos hechos verdaderos judíos, verdaderos descendientes de Abraham y pueblo de Dios. Dios no abandonó a su propio pueblo, sino que les dio la lluvia.
Antes de dar la lluvia, Dios quería que ellos se arrepintieran. Dios quería mostrar en el Monte Carmelo quién es el verdadero Dios entre él y el ídolo Baal al que creían Acab y el pueblo. Hizo que edificaran un altar de sacrificio en el Monte Carmelo y les dice que primero los sacerdotes de Baal intenten encender el sacrificio. Por más que lo intentaran, no lograron encender el fuego. Elías manda derramar mucha agua sobre el altar de sacrificio. Elías oró: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Capítulo 18, versos 36 y 37. Dios hizo descender fuego y quemó el holocausto. Manifestó que Él es el verdadero Dios e hizo que el corazón del pueblo se volviera a Él. Dios hizo morir a los profetas de Baal que sedujeron al pueblo y también les envió la lluvia. Pero no termina aquí. Escuchando esta noticia, Jezabel declara que matará a Elías. Oyendo las amenazas de Jezabel, Elías desciende a Beerseba y luego se fue al monte de Dios, al monte Sinaí. Capítulo 19, verso 1. Dios se manifestó a Elías que estaba en la cueva del monte Sinaí. Mediante una suave voz le pregunta a Elías por qué estaba allí. Elías responde que solamente ha quedado él y que todavía el pueblo seguía rechazando a Dios. Dios le dice a Elías que levante a Hazael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel y a Eliseo como su profeta sucesor. Capítulo 19, verso 15. Dice que por medio de ellos juzgará a la dinastía de Acab y a Israel. También dice Dios que se ha reservado a 7,000 y que tendrá misericordia de ellos. Capítulo 19, verso 18. Dios va a juzgar detalladamente. También Dios
tiene reservado al pueblo al que hará misericordia. De este modo Dios juzga, pero también es un rey que brinda misericordia. En medio de esta situación, Acab roba la viña de Nabot. 21:1. Acab lo acusa falsamente, lo mata y le roba la viña. En esta ocasión también Dios envía a Elías hacia Acab y le anuncia que juzgará totalmente la dinastía de Acab. 21-24. Ante este anuncio, Acab se humilla delante de Dios. Entonces Dios le dice que no destruirá su dinastía en sus días. Acab se mostró humilde en forma momentánea, pero luego creyó en el espíritu de mentira, fue a la guerra y finalmente murió. Capítulo 22, verso 35. Hubo un rey que acompañó a este rey Acab. Es el rey Josafat de Judá. Capítulo 22, verso 2. Debido a que Josafat andaba con Acab, Josafat también se vio en dificultades. Esto lo vemos en Segundo de Reyes. A través de Segundo de Reyes sabemos de la muerte de los hijos de Acab. Ocosías, hijo de Acab, muere de enfermedad, y el profeta Eliseo sucede a Elías. Eliseo sucedió a Elías para juzgar la dinastía de Acab. Pero luego de Segundo de Reyes, capítulo 3, podemos ver el ministerio liberador de Eliseo. Incluso en medio del juicio, Dios libertó a Israel en la batalla contra Moab y le concedió misericordia. Dios le dio un hijo a la mujer sunamita que honraba a Eliseo y también le revivió a su hijo muerto. Capítulo 4, verso 8. Dios ayudó a muchísimos discípulos de los profetas y también sanó la enfermedad del pagano Naamán. Capítulo 5, versículo 1. Eliseo, luego de liberar a Israel, vuelve a ejercer el juicio de Dios. Eliseo levanta a Hazael como rey de Siria. También unge a Jehú para que sea rey de Israel. Capítulo 8, versículo 12, capítulo 9, versículo 2. Dios hace que el segundo hijo de Acab, Joram, muera en mano de Jehú, y también mata al yerno de Acab, Ocosías, capítulo 9, versículo 27. Jezabel, que trajo la idolatría de Baal a Israel, también muere en mano de Jehú, capítulo 9, versículo 30.
Conforme a la palabra de Dios, finalmente fue exterminada la dinastía de Acab. Pero Dios protegió la dinastía de Judá. Si bien a través de Atalías fueron masacrados la mayoría de la dinastía, sin embargo, Dios protegió y preservó la vida de Joás dentro del templo. Capítulo 11, versículos 20 y 21. De este modo observamos que Dios guardó y protegió la dinastía de David. Aunque la dinastía de Jehú removió la religión de Baal, no pudo apartarse de la idolatría del becerro de oro de Jeroboam. Si vemos Segundo de Reyes 17, finalmente, al término del reinado de Oseas, el reino del norte de Israel recibe el juicio de Dios y es destruida por Asiria. Segundo de Reyes 17 registra detalladamente la causa de la destrucción de Israel. Es porque ellos desecharon a Dios y fueron tras los ídolos. Dios les advirtió por medio de los profetas, pero no quisieron escuchar y finalmente Dios destruyó a Israel. Pero si vemos Segundo de Reyes 17 y 19, Judá tampoco guardó el mandato de Dios, por eso también será destruido, al igual que Israel. Luego de Segundo de Reyes 18 se muestra cómo Judá traicionó a Dios y fue destruido. Pero antes de la destrucción de Judá tuvo también un grandioso rey reformador como Ezequías. Cuando Ezequías pasaba por dificultades o enfermedad, buscaba a Dios en oración y Dios le escuchaba. 19:1. En la última etapa de su vida, Ezequías se hizo soberbio delante de Dios. Por eso escucha las palabras de destrucción y juicio por parte del profeta Isaías. Manasés, el hijo de Ezequías, es considerado el rey más malvado. En sus días también Dios anuncia la destrucción de Judá. Luego aparece un grandioso rey llamado Josías, 22:1. Josías amaba a Dios y eliminó totalmente los ídolos. Pero no pudo revertir la ira de Dios y murió siendo muy joven. Los hijos de Josías fueron rápidamente por el camino de la maldad. A fin del reinado de Sedequías, Judá es destruida. Judá fue destruida por Babilonia, pero si vemos Segundo de Reyes 25-27 en adelante, Dios hizo misericordia con Joaquín, el rey de Judá, que fue llevado al cautiverio.
Esto muestra que todavía Dios seguía concediendo misericordia y gracia al pueblo israelita. Muchas gracias.